¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que estás viviendo tiene un propósito mayor? Tal vez has enfrentado momentos difíciles, decisiones complicadas o situaciones que parecen no tener sentido. Hoy quiero compartir contigo una verdad que puede transformar tu perspectiva. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Nada de lo que te ha sucedido es un error, y aunque a veces no entendamos por qué ocurren ciertas cosas, Dios nos dice hoy, yo no me equivoco, todo pasa por algo. En este video, descubriremos juntos cómo Dios utiliza cada circunstancia, incluso las más dolorosas, para guiarnos hacia el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede ser justo lo que necesitas para renovar tu fe y encontrar paz en medio de la incertidumbre. Y si quieres recibir más contenido inspirador que te acerque a Dios, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Pero antes de seguir quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios. Dios, en ti confío plenamente. Al hacerlo estás declarando que confías en el plan de Dios para ti incluso cuando no lo entiendes aún. Así que, comencemos. Dios tiene un plan perfecto. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios formó los cielos y la tierra, Él ya tenía un plan perfectamente trazado para toda la creación. La Biblia nos enseña que desde ese mismo momento, Dios ya te conocía, ya había pensado en ti, en tu vida, en cada detalle de tu existencia. No eres un accidente. No eres una casualidad. Fuiste creado con un propósito divino, y aunque en ocasiones no entendamos el porqué de los eventos que vivimos, podemos confiar en que Dios está guiando cada paso con precisión celestial. La Escritura en Efesios, capítulo 2 versículo 10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta declaración es profunda y poderosa. Nos recuerda que no solo somos obra de Dios, sino que fuimos creados con un propósito específico, hacer buenas obras, las cuales Dios ya había preparado mucho antes de que llegáramos a este mundo. Piensa en eso por un momento. Incluso antes de que tomaras tu primer respiro, Dios ya había diseñado un plan único para ti, un camino lleno de propósito y significado. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos sentido perdidos o sin rumbo? ¿Cuántas veces hemos cuestionado si realmente hay un plan detrás de todo lo que vivimos? A veces, la vida se vuelve tan confusa, tan complicada, que es difícil ver la mano de Dios en medio del caos. Es como si estuviéramos mirando solo una pequeña parte del cuadro, sin poder ver la obra maestra completa que Dios está pintando con nuestras vidas. Y es ahí donde entra la fe. Dios ve el cuadro completo, incluso cuando nosotros no podemos. Imagina que estás viendo un tapiz en proceso de creación. Desde la parte trasera, solo se ven nudos, hilos desordenados y un caos aparente. Pero cuando miras el frente, lo que parecía desorden se convierte en una imagen hermosa, llena de detalles y colores perfectamente colocados. Nuestra vida, a veces, parece como la parte trasera de ese tapiz, desordenada, llena de dificultades y situaciones que no entendemos. Pero Dios está viendo el frente. Él ve la obra completa y perfecta que está formando con cada hilo de nuestra vida. La historia de José, en el libro de Génesis, es un ejemplo perfecto de cómo Dios tiene un plan incluso en medio de las circunstancias más oscuras. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue encarcelado injustamente y durante años sufrió sin entender el porqué de su dolor. Pero Dios tenía un plan. A través de esos momentos de sufrimiento, Dios estaba preparando a José para algo mucho más grande. Al final, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto y fue quien salvó a su familia y a muchas naciones del hambre. Lo que parecía una tragedia, era en realidad parte del plan perfecto de Dios. De la misma manera, Dios está orquestando cada detalle de tu vida, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control. Nada es un accidente. Cada experiencia, cada prueba, cada momento de dolor o de alegría, tiene un propósito en el plan de Dios. A veces, el plan de Dios no se ve como esperamos. A veces pensamos que, si Dios tiene un plan perfecto, entonces nuestra vida debería ser perfecta también, libre de problemas y dificultades. Pero la verdad es que el plan perfecto de Dios no significa una vida sin problemas, significa una vida llena de propósito, donde incluso en los momentos difíciles, Dios está obrando para nuestro bien.
Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Romanos, capítulo 8 versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que solo las cosas buenas nos ayudarán a bien. Dice que todas las cosas, las buenas, las malas, las incomprensibles, están trabajando juntas en el plan de Dios para traernos bien. Eso es difícil de aceptar cuando estamos en medio del dolor, pero es una promesa que podemos sostener con firmeza. A veces, es necesario que vivamos tiempos de espera, donde sentimos que nada está ocurriendo, que estamos estancados. Pero en esos tiempos de espera, Dios está trabajando en nosotros, preparando nuestro corazón para lo que vendrá. Piensa en la vida de Moisés. Antes de liberar a los israelitas de la esclavitud, Moisés pasó 40 años en el desierto como pastor. Parecía que su vida no estaba yendo a ningún lugar, pero en ese tiempo de aparente inactividad, Dios estaba formando su carácter, su humildad y su dependencia total de Él. Dios nunca tiene prisa, pero siempre llega a tiempo. El plan de Dios no se basa en nuestros relojes o calendarios, se basa en su tiempo perfecto. Puede que ahora mismo te sientas como si estuvieras en el desierto, esperando, luchando, preguntándote cuándo verás la mano de Dios moverse en tu vida. Pero quiero que sepas que, aunque no lo veas, Dios está obrando. Él está preparando algo hermoso para ti, porque su plan es perfecto. Jesús mismo nos mostró cómo confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. En el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22 versículo 42. Jesús sabía que iba a enfrentar un sufrimiento terrible, pero confió en el plan del Padre. Y gracias a esa obediencia, gracias a que Jesús siguió el plan perfecto de Dios, hoy tenemos salvación y vida eterna. La historia de nuestra vida no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y aunque a veces desearíamos tener el control, podemos descansar en la certeza de que el plan de Dios es mucho mejor que cualquier plan que podamos imaginar. Él nos creó, nos conoce mejor que nadie, y sabe exactamente qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Si estás atravesando un momento difícil ahora mismo, quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Puede que no entiendas lo que está pasando, pero Dios tiene un propósito detrás de cada circunstancia. Tal vez hoy no lo veas, pero un día mirarás atrás y entenderás cómo cada pieza de tu vida encajaba perfectamente en el plan de Dios. Cuando confiamos en que Dios tiene un plan perfecto, podemos vivir con esperanza, sabiendo que incluso en las dificultades, Dios está trabajando. Podemos dejar de preocuparnos por lo que no entendemos y empezar a descansar en la seguridad de que Dios está en control. No hay nada fuera de su alcance, nada que escape a su vista. Él ve tu pasado, tu presente y tu futuro, y está trabajando en cada detalle. Cuando enfrentes desafíos, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y su plan para ti es bueno. Aunque no siempre lo veamos de inmediato, podemos confiar en que Dios está tejiendo algo hermoso en nuestras vidas. Su plan es perfecto, y tú eres parte esencial de ese plan. Confía en Él, porque Dios nunca se equivoca. Todo pasa por algo. En algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos hecho la misma pregunta, ¿por qué a mí? Tal vez fue durante una pérdida devastadora, un fracaso inesperado, o un momento de sufrimiento profundo. Son esos momentos en los que el dolor nubla nuestra visión y nos lleva a cuestionar no solo nuestro destino, sino también el plan de Dios para nuestras vidas. Es natural sentir esa frustración, pero hoy quiero recordarte algo crucial, todo pasa por algo. Cada circunstancia, cada prueba, cada lucha tiene un propósito más allá de lo que podemos ver en este momento. La realidad es que muchas veces nos enfocamos en lo que está mal, en lo que hemos perdido o en lo que parece no tener sentido. Pero cuando enfrentamos esos momentos difíciles, debemos recordar que Dios siempre está trabajando. Puede que no lo sintamos, puede que no lo veamos de inmediato, pero Él tiene un propósito en cada situación. En Romanos, capítulo 8 versículo 28, el apóstol Pablo nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa es poderosa. No dice que solo las cosas buenas nos ayudarán a bien. Dice que todas las cosas, tanto las buenas como las malas, están trabajando para nuestro bien.
A veces, cuando estamos en medio del dolor, esa verdad puede parecer difícil de aceptar. Pero cuando comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta de que nada es al azar. Cada desafío, cada momento de sufrimiento, está diseñado para hacer algo dentro de nosotros. Dios no es ajeno a nuestras luchas, al contrario, Él las usa como herramientas para moldearnos, para hacernos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Piénsalo de esta manera, las pruebas son como el fuego que refina el oro. El oro, por sí mismo, tiene valor, pero es a través del fuego que su verdadera belleza y pureza son reveladas. De la misma manera, nuestras vidas están siendo refinadas. Los momentos de prueba nos preparan para algo más grande, algo que tal vez aún no podemos ver. Dios no está interesado en simplemente hacernos pasar por la vida sin desafíos, Él está interesado en nuestro crecimiento, en nuestra transformación y en nuestra relación más profunda con Él. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en el pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero te aseguro que eso no es cierto. Dios nunca te olvida. Él te ama con un amor eterno, y parte de ese amor es permitir que experimentemos situaciones que, aunque dolorosas, nos llevarán a un mayor entendimiento de su plan y propósito. Todo lo que atraviesas, cada lágrima, cada momento de incertidumbre, está siendo usado para un bien mayor. Un ejemplo inspirador de esto lo vemos en la vida de Job. Job era un hombre justo, un hombre que amaba y temía a Dios. Sin embargo, un día lo perdió todo, sus hijos, sus riquezas, su salud. Parecía que su mundo entero se había desmoronado de la noche a la mañana. Sus amigos intentaron explicarle por qué sucedían estas cosas, pero al final, Job simplemente se presentó ante Dios con todas sus preguntas y su dolor. Y aunque no recibió todas las respuestas que buscaba, Job descubrió algo más profundo, una comprensión más cercana del carácter de Dios. Al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio más de lo que alguna vez tuvo. La historia de Job nos muestra que incluso en las peores circunstancias, Dios está presente. Él no solo permite el sufrimiento sin un propósito, Él lo utiliza para revelar más de su gloria y para fortalecernos de maneras que nunca habríamos imaginado. A través de las pruebas, nuestra fe es probada, y esa fe, cuando es refinada, nos lleva a una relación más profunda con Dios. Jesús también nos enseñó que todo pasa por algo. Durante su ministerio en la tierra, Jesús enfrentó oposición, dolor y rechazo. En el Evangelio de Juan, vemos el momento en que Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero Jesús les respondió, ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan, capítulo 9 versículo 3. Esta respuesta es reveladora. Jesús nos muestra que, en ocasiones, el sufrimiento y las circunstancias difíciles existen para que la gloria de Dios sea revelada en nuestras vidas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que tus luchas actuales pueden estar preparando el terreno para un testimonio más grande? Tal vez Dios está permitiendo que pases por ciertos desafíos porque, en su debido tiempo, tu historia será un ejemplo vivo de su fidelidad. Los momentos de oscuridad nos acercan a la luz de Dios, y cuando finalmente vemos esa luz, nuestra fe es fortalecida. Dios utiliza esas situaciones para que, en el futuro, pueda ser una voz de aliento para otros que atraviesan las mismas dificultades. Hay un dicho que dice, Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Pero si somos honestos, hay momentos en la vida en que parece que el peso es demasiado. Sin embargo, la verdad es que Dios no espera que lo soportes todo por tu cuenta. Él quiere que pongas tu carga sobre Él, que confíes en su plan, incluso cuando no entiendes por qué estás atravesando lo que atraviesas. Jesús mismo nos invita a hacerlo cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11 versículo 28. La clave está en confiar en que Dios tiene un propósito más allá de lo visible. A veces, no sabremos el porqué inmediatamente. Piensa en esos momentos pasados en tu vida donde todo parecía oscuro. Tal vez fue una pérdida, una decepción, una puerta que se cerró. En ese momento, tal vez no entendías por qué te estaba sucediendo. Pero, si miras atrás ahora, ¿puedes ver cómo esa situación te llevó a un lugar mejor? ¿Cómo te hizo más fuerte, más sabio, más cercano a Dios?
Es en esos momentos de reflexión que nos damos cuenta de que Dios nunca deja que el sufrimiento sea en vano. Todo tiene un propósito. Una de las mayores promesas de la Biblia es que Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas. En Isaías, capítulo 43 versículo 2, Dios dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esto significa que, aunque caminemos por los momentos más difíciles, Dios está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y llevándonos hacia la victoria. Nosotros solo vemos una parte de la imagen, pero Dios ve todo el cuadro completo. Y aunque no siempre entendamos por qué nos suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Él tiene un propósito. Nada está fuera de su control. Cuando te enfrentes a momentos difíciles, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, comienza a preguntarte, Dios, ¿qué estás haciendo en mí a través de esto? ¿Cómo puedo crecer, aprender y confiar más en ti? La vida no siempre será fácil, pero cuando confías en que todo pasa por algo, puedes vivir con una esperanza que va más allá de las circunstancias actuales. Recuerda siempre que Dios está en control, que Él te ama, y que cada momento, tanto los buenos como los malos, están trabajando para tu bien y para su gloria. Dios no se equivoca. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que parece que las cosas han salido terriblemente mal. Tal vez una oportunidad se esfumó, una relación terminó de manera inesperada, o un sueño que tanto anhelabas nunca se cumplió. En esos momentos, es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Acaso cometí un error? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Pero hoy quiero recordarte una verdad poderosa, Dios no se equivoca. Él es perfecto en todos sus caminos, y aunque no siempre entendamos lo que está pasando, podemos confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor. Dios mismo nos lo dice en Isaías, capítulo 55 versículo del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo es un recordatorio de que los planes de Dios están mucho más allá de nuestra comprensión humana. Lo que parece una pérdida para nosotros podría ser el primer paso hacia algo mucho mayor que Dios está cultivando en nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa de creer que cuando las cosas no salen como queremos, algo salió mal. Pero la verdad es que, muchas veces, lo que parece un fracaso desde nuestra perspectiva limitada es en realidad una parte vital del plan perfecto de Dios. Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Es como si estuviéramos mirando un hermoso mural a través de un agujero diminuto, solo vemos fragmentos, pero Dios ve toda la obra maestra que está creando con nuestras vidas. Un claro ejemplo de que Dios no se equivoca lo vemos en la historia de José, el hijo de Jacob. José tuvo un sueño grande, un sueño que indicaba que un día llegaría a una posición de liderazgo sobre su familia. Sin embargo, poco después de recibir ese sueño, su vida pareció desmoronarse. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Para cualquiera, esto podría haber parecido una serie de errores devastadores. Pero, con el tiempo, José fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto, y fue a través de él que Dios salvó a su familia y a muchas naciones del hambre. Lo que parecía una tragedia, en realidad era parte del plan perfecto de Dios. José mismo lo entendió cuando, años después, le dijo a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis, capítulo 50 versículo 20. Dios no cometió errores en la vida de José. Cada prueba, cada obstáculo, fue usado para un propósito mayor. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios no se equivoca con nosotros. Aunque nuestras circunstancias actuales sean difíciles de entender, Él está tejiendo algo hermoso detrás de todo eso. Jesús también enfrentó situaciones en las que muchos pensaron que las cosas habían salido mal. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Jesús fue crucificado. Para sus discípulos, su muerte en la cruz fue devastadora. Ellos pensaron que todo lo que habían soñado y creído había terminado. Desde su perspectiva, parecía que algo había salido terriblemente mal. Pero 3 días después, Jesús resucitó, y lo que parecía el final fue en realidad el inicio de la mayor victoria de todas, la victoria sobre la muerte y el pecado.
Esto nos enseña que Dios nunca se equivoca, incluso en los momentos más oscuros. Cuando todo parece perdido, Dios está preparando el escenario para una victoria más grande de lo que podemos imaginar. Su plan siempre es perfecto, aunque no lo veamos de inmediato. A veces, nuestras vidas pueden sentirse como un rompecabezas en el que faltan piezas. Queremos ver el cuadro completo, pero solo tenemos algunas piezas aquí y allá. La clave está en recordar que Dios tiene todas las piezas. Él conoce el diseño, sabe cómo encajarán y en qué momento exacto revelarán la imagen completa. Cada pieza cuenta, incluso aquellas que no nos gustan o no entendemos. Piensa en esos momentos de tu vida donde todo parecía estar fuera de lugar. Tal vez perdiste un empleo, experimentaste una decepción profunda o enfrentaste una pérdida personal. En el momento, parecía que todo estaba fuera de control. Pero ahora, al mirar atrás, puedes ver cómo Dios usó esas experiencias para moldearte, para enseñarte, para llevarte a un lugar que nunca habrías imaginado. Dios no cometió un error contigo. En nuestras vidas, podemos estar seguros de que Dios está siempre al mando. Nada lo sorprende y nada está fuera de su control. Lo que nos parece un desvío, para Dios es parte del camino. Cuando confiamos en que Dios no se equivoca, podemos descansar, incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para cada situación que enfrentamos. Es normal que, en momentos de dificultad, nuestra fe se vea probada. Pero estos momentos son también oportunidades para acercarnos más a Dios, para confiar más profundamente en su sabiduría. Proverbios, capítulo 3 versículos del 5 al 6 nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces, nos apoyamos demasiado en nuestra propia lógica y razonamiento. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas. Pero Dios nos invita a confiar en que Él está guiando nuestras vidas de la mejor manera, aunque no entendamos cómo. Hay tantas cosas en la vida que no podremos comprender de inmediato. Job, por ejemplo, sufrió terriblemente sin una explicación aparente. Perdió su salud, sus riquezas y a su familia. Pero, a lo largo de su dolor, Job mantuvo su confianza en que Dios sabía lo que hacía, aunque él no lo entendiera. Al final, Dios restauró su vida y le dio más de lo que había perdido. Lo que Job no podía ver era que Dios no se había equivocado, estaba haciendo algo mucho mayor en él, algo que solo se revelaría con el tiempo. Dios nunca está confundido. Él nunca se equivoca. Incluso cuando nuestras circunstancias parecen caóticas, Dios está obrando de una manera que va más allá de nuestra comprensión. A veces, el no que recibimos hoy es simplemente una redirección hacia algo mejor en el futuro. Lo que ahora parece una puerta cerrada podría ser la protección de Dios, impidiéndonos entrar en un lugar que no era para nosotros. Es fácil sentirse frustrado cuando las cosas no salen como planeamos. Tal vez oraste por algo que no se cumplió, o esperabas un milagro que parecía no llegar. Pero recuerda, Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el futuro, y sus caminos son más altos que los nuestros. No hay error en lo que Él hace. Incluso si no obtenemos lo que deseábamos, podemos confiar en que Dios está orquestando algo mejor. Cuando caminamos con esta certeza, podemos vivir en paz. Podemos dejar de intentar controlar cada detalle y simplemente confiar en que Dios tiene el control. A veces, esa es la mayor lección que Dios quiere enseñarnos: soltar nuestras preocupaciones y confiar en que Él nunca falla. En lugar de vivir con miedo o frustración, podemos empezar a ver cada situación como una oportunidad para crecer, para aprender, y para ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Porque, aunque no lo veamos de inmediato, Dios siempre está obrando. Él no está sorprendido por nuestras circunstancias, y nunca está fuera de control. Todo lo que hace tiene un propósito perfecto. Cuando sientas que todo está perdido, cuando parezca que las cosas no están saliendo como esperabas, recuerda que Dios no se equivoca. Él sigue al mando, guiando tus pasos, abriendo y cerrando puertas a su debido tiempo, y preparando un destino que es más grande de lo que puedes imaginar. Puede que ahora no lo veas, pero con el tiempo, entenderás cómo cada pieza encaja en el hermoso plan que Dios ha diseñado para ti. Porque, al final del día, Dios no comete errores. ¿Cómo confiar en el plan de Dios?
Confiar en el plan de Dios es uno de los mayores desafíos para cualquier creyente, especialmente cuando las circunstancias que nos rodean parecen contradecir esa confianza. Hay momentos en los que nuestras vidas parecen no tener sentido, donde todo lo que sucede parece estar fuera de control. Es en esos momentos donde más necesitamos recordar que Dios está al mando, y aunque no entendamos su plan en ese preciso instante, podemos confiar en que su plan es perfecto. Sin embargo, aceptar y vivir con esa confianza no siempre es fácil. El primer paso para confiar en el plan de Dios es acercarnos a Él en oración. Orar es más que simplemente hablar con Dios, es abrir nuestro corazón por completo, es expresar nuestras dudas, miedos y frustraciones. La oración es un diálogo donde podemos ser completamente sinceros. En Filipenses, capítulo 4 versículos del 6 al 7, el apóstol Pablo nos anima a no estar angustiados por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios, y como resultado, Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no necesariamente significa que las circunstancias cambien de inmediato, pero sí transforma nuestro corazón para que, en medio de la tormenta, podamos encontrar descanso en Dios. Hablar con Dios en oración nos recuerda que Él está cerca. A veces pensamos que la oración solo funciona cuando obtenemos lo que pedimos, pero la realidad es que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, a menudo cambia nuestro corazón. A medida que oramos, Dios comienza a trabajar en nuestro interior, dándonos una nueva perspectiva y una mayor confianza en su plan. Otro paso clave para confiar en el plan de Dios es leer su palabra. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando las cosas parecen inciertas. Uno de los versículos más conocidos y reconfortantes es Jeremías, capítulo 29 versículo 11, donde Dios dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que Dios no solo tiene un plan, sino que ese plan es para nuestro bien. Incluso cuando enfrentamos dificultades, su propósito es darnos esperanza y un futuro lleno de bendiciones. Es fácil perder de vista el plan de Dios cuando estamos inmersos en problemas. Por eso, leer la Biblia nos ayuda a recordar quién es Dios y cuáles son sus promesas. Cada historia en la Escritura es un recordatorio de cómo Dios ha sido fiel a lo largo de los siglos, cumpliendo su plan incluso cuando parecía imposible. Personajes como Abraham, Moisés y David enfrentaron momentos de incertidumbre, pero confiaron en que Dios estaba guiando sus vidas. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa comenzara a cumplirse. Durante ese tiempo, Abraham debió aprender a confiar en que Dios estaba trabajando en su vida, incluso cuando no podía ver los resultados de inmediato. Al final, Dios cumplió su promesa y, a través de Abraham, nacieron generaciones que cambiaron la historia del mundo. Abraham aprendió que confiar en el plan de Dios no significa entenderlo todo, sino creer que Dios siempre cumple sus promesas. Otra clave importante para confiar en el plan de Dios es rodearnos de personas de fe. A veces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, es fácil aislarnos y sentirnos solos en nuestra lucha. Pero Dios nunca nos diseñó para caminar solos. Nos creó para ser parte de una comunidad, para apoyarnos mutuamente y edificarnos en tiempos de necesidad. Cuando nos rodeamos de personas que también confían en el plan de Dios, encontramos fortaleza y ánimo en los momentos en que nuestra propia fe flaquea. Los primeros cristianos sabían la importancia de estar juntos. En el libro de Hechos, vemos cómo se reunían constantemente para orar, estudiar las Escrituras y apoyarse unos a otros. Hebreos, capítulo 10 versículos del 24 al 25 nos anima a no dejar de congregarnos y a exhortarnos unos a otros, especialmente cuando la carga es pesada. La comunidad es esencial porque nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. Escuchar las experiencias y testimonios de otros que han atravesado momentos difíciles y han visto la mano de Dios obrar, fortalece nuestra confianza en que Él también obrará en nuestras vidas. Jesús mismo entendía el poder de la comunidad. Durante su ministerio, Él no caminó solo, eligió a 12 discípulos que lo acompañaron, con quienes compartió sus enseñanzas y a quienes les confió sus planes. Jesús también enseñó la importancia de orar juntos y apoyarnos mutuamente en la fe. En Mateo, capítulo 18 versículo 20, Él dijo, «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
Esto nos recuerda que, al rodearnos de otros creyentes, la presencia de Dios se hace aún más palpable. Un aspecto fundamental para confiar en el plan de Dios es aprender a soltar el control. Muchas veces queremos tener todo bajo control, queremos que las cosas salgan exactamente como las planeamos. Pero confiar en Dios significa reconocer que no somos los dueños de nuestra vida, sino que es Él quien tiene el control. En Proverbios, capítulo 3 versículos del 5 al 6, se nos insta a confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender de nuestra propia comprensión. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su guía, experimentamos una libertad que solo Él puede darnos. Soltar el control es quizás uno de los desafíos más grandes para cualquiera de nosotros, porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Queremos tener certeza, saber qué sucederá después. Pero Dios nos invita a dar pasos de fe, a caminar incluso cuando no vemos el camino completo delante de nosotros. La fe no es una certeza en nuestras circunstancias, es una certeza en el carácter de Dios. Y cuando confiamos en quién es Él, podemos caminar sin miedo. La vida de Moisés es un ejemplo maravilloso de cómo confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece imposible. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero enfrentó muchos obstáculos. A veces se sintió incapaz, inseguro, y dudó de su propio liderazgo. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él, guiando cada paso. Dios no le mostró todo el plan de inmediato, solo le pidió que confiara y obedeciera. Moisés aprendió que, aunque no podía ver el final, podía confiar en que Dios lo llevaría a través del proceso. Cuando nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, es importante recordar que Dios tiene una visión más amplia. Isaías, capítulo 55 versículos del 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Esto nos recuerda que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Lo que hoy parece un obstáculo insuperable, mañana podría ser el punto de partida de una bendición mayor. Dios tiene el control de nuestras vidas y nada lo sorprende. Cuando confiamos en Él, dejamos de lado nuestras preocupaciones por el futuro y descansamos en la seguridad de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, lo que pensamos que es un no de Dios es en realidad su forma de protegernos o prepararnos para algo mejor. Debemos recordar que Dios siempre está obrando detrás de las escenas, incluso cuando no lo vemos. Uno de los aspectos más bellos de confiar en el plan de Dios es que nos llena de paz. No una paz que depende de nuestras circunstancias, sino una paz que viene de saber que Dios tiene el control. Isaías, capítulo 26 versículo 3 nos promete que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es el fruto de una confianza inquebrantable en el carácter de Dios y en su plan perfecto para nuestras vidas. Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. No siempre veremos el camino completo delante de nosotros, pero podemos dar un paso a la vez, sabiendo que Dios está guiando cada uno de esos pasos. Jesús nos enseñó a confiar en el Padre, incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables. En el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo, capítulo 26 versículo 39. Aunque el camino que le esperaba era difícil, Jesús confió en el plan del Padre porque sabía que era para un bien mayor. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, podemos seguir el ejemplo de Jesús y rendir nuestra voluntad a Dios, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Aunque no siempre entendamos el porqué, podemos estar seguros de que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Romanos, capítulo 8 versículo 28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es una promesa que podemos sostener con confianza, sabiendo que Dios no desperdicia ninguna experiencia. Confiar en el plan de Dios no siempre será fácil, pero es una decisión diaria. Es un acto de fe que nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias cambien, Dios permanece fiel. Reconociendo las señales del plan de Dios en tu vida. A lo largo de la vida, nos encontramos en muchas ocasiones buscando dirección, preguntándonos cuál es el siguiente paso que debemos dar o qué propósito tiene Dios para nosotros. En esos momentos de incertidumbre, Dios no nos deja solos.
Él siempre está guiando nuestros caminos, enviando señales, pequeñas o grandes, para dirigirnos hacia el plan que ha diseñado para nuestra vida. Reconocer esas señales puede ser uno de los mayores retos, porque no siempre vienen de la forma que esperamos. Sin embargo, cuando estamos atentos y abiertos a lo que Dios está haciendo, podemos ver cómo Él usa las circunstancias, personas y hasta las dificultades para hablarnos y dirigirnos. Uno de los ejemplos más conocidos en la Biblia sobre cómo Dios puede enviar señales es la historia de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos a Gedeón, un hombre que se sentía inseguro y lleno de dudas sobre su capacidad para cumplir con el llamado que Dios le había dado. Dios lo había escogido para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, pero Gedeón, sintiéndose incapaz, pidió una señal clara de que Dios realmente estaba con él. Colocó una lana en el suelo y pidió a Dios que, si era su voluntad, al día siguiente la lana estuviera mojada por el rocío mientras que el suelo permaneciera seco. Y así ocurrió. Pero Gedeón, aún dudando, pidió otra señal, que al día siguiente sucediera lo contrario. Y Dios, en su paciencia, también lo cumplió. La historia de Gedeón nos enseña dos cosas importantes. Primero, que Dios tiene paciencia con nuestras dudas. No se molesta cuando le pedimos confirmación, porque sabe lo difícil que puede ser para nosotros discernir su voluntad en medio de la vida diaria. Segundo, nos muestra que las señales de Dios pueden ser claras, pero debemos estar atentos a cómo Él responde, incluso si no es de la forma en que lo esperábamos. A veces, las señales de Dios no vienen en forma de un milagro dramático, como la lana mojada o seca de Gedeón. Muchas veces, Dios nos habla a través de circunstancias ordinarias. Quizás algo tan simple como una conversación con un amigo, una situación inesperada en el trabajo o un evento aparentemente aleatorio puede ser la manera en que Dios nos está dirigiendo. La clave está en estar atentos y en tener el corazón abierto para ver a Dios moverse en cada detalle de nuestras vidas. Es en esos momentos inesperados donde Dios a menudo nos habla con mayor claridad. Piensa en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Moisés no estaba buscando una señal de Dios cuando salió a cuidar las ovejas ese día. Sin embargo, fue en ese momento común y corriente donde Dios le habló a través de una zarza que ardía sin consumirse. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera estado prestando atención? Quizás se habría perdido el llamado más grande de su vida. Esto nos enseña que, incluso en los momentos más mundanos, Dios puede estar intentando captar nuestra atención. Uno de los desafíos más grandes al reconocer las señales de Dios es que a veces vienen envueltas en dificultades. Podemos estar atravesando una temporada de prueba, enfrentando situaciones que no entendemos, y en medio de ese caos, Dios está enviando una señal. Tal vez te encuentres en una situación donde todo parece ir mal, y te preguntas si Dios está en silencio. Sin embargo, muchas veces, esas dificultades son una señal de que Dios está trabajando. En Romanos, capítulo 8 versículo 28, se nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las pruebas y los momentos difíciles. Un claro ejemplo de esto es la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y aparentemente olvidado, José podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Pero cada una de esas situaciones difíciles era parte del plan mayor de Dios. Dios estaba guiando a José, a través de cada circunstancia, para llevarlo al lugar donde eventualmente salvaría a toda su familia y a una nación entera. Lo que José no podía ver en el momento era que esas dificultades eran señales de que Dios estaba en control, moviendo cada pieza para cumplir su propósito. Dios también usa a las personas en nuestras vidas como señales de su voluntad. A veces, puede que alguien llegue a nuestra vida justo en el momento adecuado, con el consejo preciso o con una palabra de ánimo que necesitábamos escuchar. Puede que esa persona no sea consciente de que está siendo usada por Dios, pero Dios coloca a las personas correctas en nuestro camino en los momentos correctos. Tal vez un amigo, un líder espiritual o incluso un desconocido nos dice algo que confirma lo que ya Dios estaba hablando a nuestro corazón. En Proverbios, capítulo 11 versículo 14, leemos que donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto nos recuerda la importancia de escuchar a los demás cuando estamos buscando señales de Dios. No estamos destinados a caminar solos, y muchas veces, Dios usará a otros para confirmarnos su voluntad.
Cuando nos abrimos a recibir consejo y apoyo de otros creyentes, estamos abriendo la puerta para que Dios nos hable a través de ellos. Otro aspecto importante para reconocer las señales de Dios en nuestras vidas es estar en comunión constante con Él. A medida que cultivamos una relación íntima con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, nuestra capacidad para discernir sus señales aumenta. En Juan, capítulo 10 versículo 27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». La mejor manera de escuchar la voz de Dios es pasar tiempo con Él. Cuanto más cerca estemos de Dios, más fácilmente podremos reconocer cuando nos está hablando, incluso a través de señales sutiles. Es importante recordar que no todas las señales de Dios vendrán como respuestas inmediatas o visibles. A veces, la señal de Dios es la paz que sentimos cuando tomamos una decisión basada en la fe. En Filipenses, capítulo 4 versículos del 6 al 7, se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios, y como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una señal poderosa de que estamos caminando en el plan de Dios, incluso si las circunstancias externas no lo reflejan de inmediato. A veces, las señales de Dios también pueden venir en forma de puertas que se cierran. Puede ser doloroso cuando una oportunidad que deseábamos no se materializa, o cuando un camino que estábamos siguiendo de repente parece bloquearse. Sin embargo, a menudo, esas puertas cerradas son la manera de Dios de protegernos o redirigirnos hacia algo mejor. En Apocalipsis, capítulo 3 versículo 7, se nos dice que Jesús abre, y ninguno cierra, y ninguno abre. Esto significa que, cuando Dios cierra una puerta, podemos confiar en que lo hace con un propósito mayor en mente. Un ejemplo inspirador de esto es la vida del apóstol Pablo. En varias ocasiones, Pablo intentó ir a predicar en ciertos lugares, pero el Espíritu Santo le impidió hacerlo. Aunque en ese momento podría haber sido frustrante, Pablo confió en que Dios estaba dirigiendo sus pasos. Como resultado, Dios lo llevó a lugares donde su ministerio floreció y donde alcanzó a muchas personas que de otra manera no habría alcanzado. Las puertas cerradas pueden ser la señal de Dios de que tiene un camino diferente y mejor preparado para nosotros. Es fundamental que no solo busquemos señales de Dios en los momentos críticos, sino que vivamos con una actitud de expectación diaria. Dios no solo habla en los grandes eventos de nuestras vidas, Él también nos guía a través de los pequeños momentos cotidianos. El simple acto de levantarnos cada día con el deseo de escuchar a Dios y seguir su dirección abre nuestros ojos y corazones a las señales que nos está enviando. La historia de Elías en Primera de Reyes 19 es un buen recordatorio de cómo Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. Después de un periodo de grandes milagros y desafíos, Elías huye al desierto, cansado y desanimado. Busca una señal de Dios, y aunque hubo un gran viento, un terremoto y fuego, Dios no estaba en ninguno de ellos. En cambio, Dios habló a Elías a través de un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que Dios muchas veces habla en los momentos tranquilos, en el susurro, y que debemos estar atentos a esos momentos en los que Él habla suavemente a nuestros corazones. Dios siempre está hablando y guiándonos, pero debemos tener los ojos abiertos y el corazón sensible para reconocer sus señales. A través de las circunstancias, las personas, las escrituras y hasta en las dificultades, Dios nos envía indicios de su plan. La clave está en vivir con una fe expectante, sabiendo que, aunque no siempre entendamos el camino, Dios está en control. Así como guió a Gedeón, a Moisés, a José y a tantos otros, también te está guiando a ti. La importancia de la paciencia en la espera del plan de Dios. La paciencia es una virtud difícil de cultivar, especialmente cuando esperamos algo que anhelamos profundamente. Vivimos en un mundo que valora la inmediatez, donde todo lo que necesitamos está a solo un clic de distancia. Sin embargo, cuando se trata del plan de Dios, la espera es parte esencial de su proceso. Dios no sigue nuestro reloj, Él tiene su propio tiempo perfecto, y en muchas ocasiones nos pide que confiemos en Él y esperemos, aunque no veamos señales inmediatas de su obrar. En medio de esa espera, se encuentra el desafío, pero también la oportunidad de crecimiento espiritual. Uno de los ejemplos más impactantes de espera en la Biblia es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió que tendrían un hijo, a pesar de que ambos eran ancianos y Sara era estéril.
Esa promesa parecía imposible, y los años pasaron sin que la promesa se cumpliera. A veces, cuanto más tiempo esperamos, más fácil es dudar y perder la esperanza. Eso fue lo que ocurrió con Abraham y Sara. En un momento de desesperación, trataron de tomar el control de la situación por sí mismos, y Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Aunque esto parecía una solución rápida, no era parte del plan de Dios, y las consecuencias de esa decisión trajeron mucho dolor y conflicto. Sin embargo, a pesar de los errores cometidos en su impaciencia, Dios no se olvidó de su promesa. Dios cumplió su palabra y les dio a Isaac en su tiempo perfecto. Esto nos enseña que, aunque la espera pueda ser larga y difícil, el plan de Dios siempre se cumple. A veces, en nuestra desesperación por ver resultados, tratamos de forzar situaciones o encontrar nuestras propias soluciones, pero solo cuando confiamos plenamente en Dios y esperamos en Él, experimentamos el verdadero cumplimiento de sus promesas. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es un tiempo de preparación y de formación. Dios no solo está trabajando en nuestras circunstancias durante la espera, sino que también está trabajando en nosotros. La espera nos moldea, nos enseña a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Es en esos momentos de incertidumbre que aprendemos a confiar en su sabiduría y a creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Dios usa la espera para fortalecer nuestra fe, para purificar nuestros corazones y para prepararnos para las bendiciones que vendrán. El rey David es otro ejemplo de alguien que tuvo que esperar pacientemente el cumplimiento del plan de Dios. David fue ungido como rey cuando era un joven pastor, pero no ascendió al trono de inmediato. Pasaron muchos años, y durante ese tiempo, enfrentó grandes pruebas, persecuciones y momentos donde parecía que la promesa de Dios nunca se cumpliría. David tuvo que esconderse en cuevas, huir de sus enemigos y vivir en el exilio antes de que finalmente llegara al trono. Durante esos años de espera, Dios estaba formando su carácter, enseñándole a ser un líder justo y fiel. En uno de sus salmos, David expresó su confianza en Dios diciendo, «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Salmos, capítulo 40 versículo 1. Esta es la actitud que debemos tener mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Paciencia no significa inactividad, sino una confianza activa en que Dios está escuchando y que su respuesta llegará en el momento perfecto. La paciencia nos enseña a soltar el control y a confiar plenamente en que Dios sabe lo que hace. Pero, ¿cómo mantener la paciencia cuando parece que la espera se extiende más de lo que podemos soportar? En esos momentos, debemos recordar que Dios ve lo que nosotros no vemos. En Isaías, capítulo 55 versículos del 8 al 9, Dios nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Esto significa que, aunque no entendamos el porqué de la espera, podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien. Su perspectiva es eterna y perfecta, y su plan, aunque muchas veces misterioso para nosotros, siempre es para nuestro mayor beneficio. Además, en medio de la espera, es esencial recordar las promesas de Dios y mantenernos conectados a su palabra. Cuando la impaciencia comienza a invadirnos, podemos encontrar paz y consuelo en las Escrituras. Hebreos, capítulo 6 versículo 12 nos anima a ser imitadores de aquellos que, por fe y paciencia, heredan las promesas. La paciencia y la fe siempre van de la mano. Mientras esperamos, debemos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios es fiel y que cumplirá todo lo que ha dicho. Un hermoso ejemplo de espera paciente lo vemos en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer que deseaba tener hijos, pero no podía concebir. A pesar de sus oraciones y súplicas, los años pasaban sin que su petición fuera respondida. Sin embargo, Ana no se rindió. Continuó orando, confiando en que Dios eventualmente cumpliría el deseo de su corazón. Y en su tiempo perfecto, Dios respondió su oración, dándole a Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. La espera de Ana no fue fácil, pero su fidelidad y paciencia fueron recompensadas de manera maravillosa. Dios no es ajeno a nuestros deseos ni a nuestras luchas. Él comprende el dolor de la espera, y aunque en algunos momentos puede parecer que está en silencio, su silencio no significa que no esté trabajando.
A menudo, Dios está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar, y si nos adelantamos o tratamos de forzar las cosas, podemos perder las bendiciones que Él ha planeado para nosotros. La paciencia nos permite alinearnos con el tiempo perfecto de Dios y recibir lo mejor que Él tiene para nosotros. Además, debemos entender que la espera es una oportunidad para desarrollar una relación más profunda con Dios. En esos momentos donde no tenemos todas las respuestas, podemos elegir acercarnos a Él en busca de consuelo y dirección. La oración se convierte en nuestra fuente de fortaleza, y mientras esperamos, Dios usa ese tiempo para revelarse a nosotros de maneras nuevas y profundas. La espera nos acerca más al corazón de Dios y nos enseña a confiar en su bondad, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la paciencia en muchas de sus parábolas. En la parábola del sembrador, Jesús habló sobre cómo las semillas que caen en buena tierra dan fruto con el tiempo, pero el crecimiento no ocurre de inmediato. La semilla primero debe echar raíces, luego crecer y finalmente dar fruto. De la misma manera, el plan de Dios necesita tiempo para desarrollarse en nuestras vidas. Si intentamos cosechar antes de tiempo, el fruto no estará listo. Pero si esperamos con paciencia, el fruto será abundante. La fe sin paciencia es incompleta. A través de la paciencia, nuestra fe se prueba y se fortalece. En Santiago, capítulo 1 versículos del 3 al 4, se nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Es en la espera que Dios perfecciona nuestra fe, nos purifica de nuestras dudas y nos prepara para lo que viene. Cada día de espera es una oportunidad para crecer en confianza y depender más de Dios. Es importante recordar que la paciencia no es pasividad. Mientras esperamos, debemos seguir siendo obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer en el presente. A menudo, pensamos que la espera significa no hacer nada, pero la espera activa implica seguir sirviendo, orando y confiando, mientras esperamos que Dios cumpla su promesa. Jesús nos llamó a ser fieles en lo poco, y eso incluye los momentos de espera. Ser pacientes no significa que dejemos de avanzar, sino que lo hacemos con la expectativa de que Dios abrirá la puerta correcta en el momento correcto. Otra gran lección sobre la paciencia en la espera del plan de Dios la encontramos en la vida de José, hijo de Jacob. José recibió un sueño cuando era joven, en el cual vio que llegaría a una posición de liderazgo sobre su familia. Sin embargo, en lugar de ver ese sueño cumplido de inmediato, José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y pasó años en condiciones difíciles. Sin embargo, José no perdió la fe en el plan de Dios. Esperó pacientemente, y en su tiempo, Dios lo elevó a la posición de segundo al mando en Egipto. Lo que parecía ser un retraso o incluso un fracaso, en realidad era parte del plan perfecto de Dios para salvar a muchas personas. Dios usa la espera para desarrollar en nosotros el carácter necesario para manejar las bendiciones que vendrán. Si recibimos nuestras promesas demasiado pronto, sin estar preparados, podríamos no estar listos para manejarlas correctamente. La paciencia nos enseña humildad, gratitud y confianza en el poder de Dios. Nos enseña a reconocer que no somos los arquitectos de nuestro destino, sino que es Dios quien dirige nuestros pasos. Debemos recordar que la esperanza y la paciencia van de la mano. En Romanos 8:25, Pablo nos dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia es la expresión de una fe que confía en lo que no puede ver, pero que sabe que Dios es fiel. Mientras esperamos, nuestra esperanza no está en nuestras circunstancias, sino en el Dios que prometió cumplir su palabra. Si te encuentras en una temporada de espera, recuerda que Dios no ha olvidado su promesa. El tiempo de espera es tiempo de preparación, y aunque no siempre podamos ver lo que Dios está haciendo, podemos estar seguros de que Él está trabajando en nuestras vidas. La paciencia en la espera del plan de Dios no es fácil, pero es a través de esa paciencia que nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se forma y nuestras vidas se alinean con su propósito perfecto. ¿Cómo superar la duda y el miedo mientras confías en el plan de Dios? La duda y el miedo son compañeros de viaje en nuestro caminar con Dios, especialmente cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o cuando las cosas no salen como habíamos planeado. Es fácil confiar en el plan de Dios cuando todo parece estar en orden, pero ¿qué sucede cuando la tormenta se desata?
¿Cómo seguimos creyendo cuando la vida nos lanza situaciones que parecen fuera de control? Superar la duda y el miedo mientras confiamos en el plan de Dios es un desafío, pero es en esos momentos donde nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Uno de los momentos más icónicos en las Escrituras sobre cómo enfrentar la duda y el miedo es la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo, capítulo 14 versículos del 22 al 33, los discípulos estaban en una barca, enfrentando una tormenta en medio del mar. En medio de ese caos, vieron a Jesús acercándose, caminando sobre el agua. Sorprendidos y llenos de temor, pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo, capítulo 14 versículo 27. Aquí vemos el primer indicio de cómo superar el miedo, recordar quién es Jesús y su poder sobre las tormentas de nuestra vida. Pedro, siempre audaz, le pidió a Jesús que lo llamara para caminar sobre el agua hacia él. Y, asombrosamente, cuando Jesús le dijo que viniera, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero lo que sucede después es algo con lo que todos podemos identificarnos. Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a enfocarse en las olas, en el viento y en la tormenta a su alrededor. En ese momento, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Esta historia es un poderoso recordatorio de lo que sucede cuando quitamos nuestros ojos de Jesús en medio de las dificultades. Mientras Pedro miraba a Jesús, pudo hacer lo imposible, pudo caminar sobre el agua. Pero tan pronto como se dejó dominar por el miedo y enfocó su atención en los problemas que lo rodeaban, comenzó a hundirse. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos caminar en fe, incluso en medio de las tormentas. Pero cuando permitimos que las dudas y los temores nos consuman, comenzamos a hundirnos en el miedo. El miedo es una emoción natural, pero Dios no nos llama a vivir dominados por el miedo. De hecho, la Biblia nos dice repetidamente que no temamos. Una y otra vez, Dios le dijo a su pueblo, «No temas, porque yo estoy contigo». Isaías, capítulo 41 versículo 10. Esta es la promesa que debemos recordar cada vez que las dudas y el miedo amenazan con aplastarnos. Dios está con nosotros, incluso en las situaciones más difíciles. Pero ¿cómo mantenemos nuestra mirada en Jesús cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control? Una de las claves es recordar quién es Dios. A menudo, el miedo surge cuando olvidamos el poder y la bondad de Dios. Nos enfocamos tanto en el problema que perdemos de vista al Dios que tiene el control de todo. Recordar el carácter de Dios, su fidelidad, su amor, su soberanía, es esencial para superar el miedo. En momentos de duda, debemos hacer lo que Pedro hizo, clamar a Jesús. Cuando Pedro comenzó a hundirse, no trató de salvarse a sí mismo, él gritó, «Señor, sálvame». Mateo, capítulo 14 versículo 30. En ese instante, Jesús extendió su mano y lo sacó del agua. Lo que Pedro nos muestra es que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando el miedo y la duda nos abruman, podemos clamar a Jesús, sabiendo que Él está siempre dispuesto a socorrernos. Otra manera de superar el miedo es meditar en la palabra de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas que nos recuerdan que no debemos temer, porque Dios está con nosotros. En Salmos, capítulo 56 versículo 3, el salmista dice, «En el día que temo, yo en ti confío». Aquí vemos una verdad profunda, el miedo no desaparece mágicamente, pero podemos elegir confiar en Dios a pesar del miedo. Cada vez que la duda o el miedo se asomen en nuestra mente, podemos enfrentarlos con las promesas de Dios. Versículos como Isaías, capítulo 41 versículo 13, donde Dios dice, «Yo soy el Señor tu Dios, quien sostiene tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudaré», son recordatorios poderosos de que no estamos solos en nuestras batallas. Otro ejemplo bíblico que nos ayuda a entender cómo vencer la duda y el miedo es la historia de Gedeón. En Jueces 6, Dios llamó a Gedeón a liberar a Israel de los madianitas, pero Gedeón estaba lleno de dudas. Se consideraba el más pequeño de su familia y no creía que fuera capaz de cumplir el llamado de Dios. Sin embargo, Dios no vio a Gedeón como él se veía a sí mismo. Dios le dijo, «El Señor está contigo, hombre valiente». Jueces, capítulo 6 versículo 12. A pesar de sus dudas, Gedeón finalmente confió en Dios y, con solo un pequeño ejército, derrotó a los madianitas.
Esta historia nos muestra que Dios no nos llama por lo que somos ahora, sino por lo que Él ve en nosotros. Él nos llama a confiar, no en nuestras habilidades, sino en su poder. La duda puede venir también cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato o cuando enfrentamos circunstancias que parecen contradictorias al plan de Dios para nosotros. Pero incluso en esos momentos, Dios está obrando. Romanos, capítulo 8 versículo 28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre entendemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que Él está trabajando en cada situación para nuestro bien. Dios es fiel a sus promesas, y aunque las cosas no salgan como esperamos, podemos confiar en que su plan es perfecto. A veces, superar la duda y el miedo requiere que demos pasos de fe, incluso cuando no vemos el camino claro. Esto fue lo que Pedro hizo al salir de la barca. No sabía si realmente podría caminar sobre el agua, pero dio ese primer paso. En nuestras vidas, Dios a menudo nos llama a dar pasos de fe, incluso cuando no podemos ver el resultado final. La fe no siempre elimina el miedo, pero nos da el valor para actuar a pesar de él. La oración es otra herramienta poderosa para enfrentar la duda y el miedo. En Filipenses, capítulo 4 versículos del 6 al 7, se nos dice que no debemos estar ansiosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y como resultado, la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La oración nos ayuda a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en que Dios tiene el control. Cuando nos sentimos abrumados por el miedo, podemos llevar esas emociones a Dios y permitir que su paz nos inunde. Es importante también rodearnos de personas de fe que puedan animarnos cuando el miedo y la duda amenacen con desbordarnos. A veces, necesitamos el apoyo de la comunidad de creyentes para recordarnos quién es Dios y qué ha hecho en nuestras vidas. Hebreos, capítulo 10 versículos del 24 al 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque es en la comunidad donde encontramos fortaleza y apoyo. Escuchar los testimonios de otros que han superado sus propias luchas de fe puede ser una gran fuente de aliento. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían el miedo y la duda, por eso, una y otra vez, les dijo, no temas. Antes de su ascensión, les prometió que no estarían solos, sino que el Espíritu Santo estaría con ellos. Esa misma promesa está disponible para nosotros hoy. No enfrentamos nuestras luchas solos, el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, dándonos fuerzas y recordándonos las promesas de Dios. En lugar de ver el miedo y la duda como enemigos insuperables, podemos verlos como oportunidades para crecer en nuestra fe. Cada vez que enfrentamos el miedo y decidimos confiar en Dios a pesar de nuestras dudas, nuestra fe se fortalece. Así como el músculo crece con el esfuerzo, nuestra fe crece cuando ejercemos confianza en medio de la adversidad. Cada pequeño paso de fe nos acerca más a Dios y nos ayuda a superar nuestras dudas. También debemos recordar que el miedo no es un signo de debilidad espiritual. Incluso los grandes héroes de la fe sintieron miedo en algún momento. Moisés temió cuando Dios lo llamó a liberar a Israel, y Jeremías dudó de su capacidad para ser profeta. Pero en cada caso, Dios los fortaleció y les recordó que no estaban solos. Dios hace lo mismo con nosotros hoy. Él no nos llama porque somos perfectos o porque nunca dudamos, nos llama a confiar en Él y nos fortalece en nuestra debilidad. La clave para superar la duda y el miedo es mantener los ojos en Jesús. Así como Pedro pudo caminar sobre el agua mientras su mirada estaba en el Señor, también nosotros podemos caminar sobre nuestras propias tormentas cuando mantenemos nuestra atención en Cristo. Él es nuestra fuente de paz, de esperanza y de fortaleza. Y aunque las olas sean altas y el viento fuerte, podemos estar seguros de que Jesús está con nosotros, extendiendo su mano para sostenernos en cada paso del camino. Debemos recordar que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Cuando elegimos confiar en Él, experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento y somos testigos de cómo su plan perfecto se cumple en nuestras vidas. El papel de la gratitud en medio de la incertidumbre. En medio de la incertidumbre, cuando las respuestas parecen estar lejos de nuestro alcance y los desafíos nos abruman, puede ser difícil encontrar motivos para sentir gratitud. Sin embargo, la gratitud tiene un poder transformador que puede cambiar nuestra perspectiva, nuestra actitud y nuestra relación con Dios. Cultivar un corazón agradecido,
incluso en los momentos más inciertos, nos ayuda a recordar que Dios sigue al mando y que, aunque no entendamos completamente lo que está ocurriendo, Él sigue siendo fiel y nos ha bendecido de muchas maneras. El apóstol Pablo nos da un recordatorio crucial en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Este versículo no dice que debemos dar gracias por todo lo que sucede, sino en medio de todo lo que sucede. No se trata de agradecer por el dolor o la confusión en sí, sino de mantener una actitud de gratitud, sabiendo que Dios está presente y trabajando en cada situación, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Cuando estamos inmersos en momentos de incertidumbre, la gratitud nos permite cambiar nuestra mirada de los problemas hacia las bendiciones. En lugar de enfocarnos solo en lo que está mal o en lo que falta, la gratitud nos invita a ver todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Es un recordatorio constante de que, aunque no sepamos cómo se resolverá nuestra situación, podemos confiar en que Dios ya nos ha demostrado su amor y fidelidad de muchas maneras. Un ejemplo poderoso de gratitud en medio de la incertidumbre lo encontramos en la vida de Job. Job, un hombre que lo perdió todo, sus bienes, su familia, su salud, tenía todo el derecho humano a lamentarse y cuestionar. Sin embargo, en medio de su dolor, Job pronunció una de las frases más impactantes de la Biblia: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, capítulo 1 versículo 21. A pesar de que no entendía por qué estaba sufriendo, Job mantuvo una actitud de gratitud hacia Dios. Él reconoció que todo lo que tenía provenía de Dios y que, incluso en la pérdida, Dios seguía siendo digno de alabanza. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra manera de ver las pruebas. Cuando agradecemos, incluso en medio de la incertidumbre, comenzamos a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que Dios obre en nuestras vidas. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios es más grande que cualquier situación que enfrentemos y que su plan es perfecto, aunque no lo comprendamos en el momento. Uno de los mayores desafíos en medio de la incertidumbre es el miedo a lo desconocido. Nos preguntamos qué vendrá después, si las cosas mejorarán o empeorarán. Sin embargo, cuando practicamos la gratitud, recordamos las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Reflexionar sobre las bendiciones pasadas nos da la confianza para enfrentar el futuro. Si Dios nos ha sostenido antes, ¿por qué no lo haría ahora? La gratitud nos ancla en la fe, en la certeza de que Dios ha estado con nosotros en cada paso y seguirá estando a nuestro lado. Un claro ejemplo bíblico de cómo la gratitud transforma la perspectiva es la historia de los 10 leprosos en Lucas 17. Jesús sanó a los 10, pero solo uno regresó para darle las gracias. Jesús se sorprendió de que solo uno reconociera la magnitud del milagro y regresara con un corazón agradecido. A través de este relato, Jesús nos enseña que la gratitud no es solo una respuesta a la bendición, sino una actitud constante que refleja nuestro reconocimiento del amor y la bondad de Dios. La gratitud también tiene el poder de liberarnos de la ansiedad. Cuando nos enfocamos en lo que está mal, es fácil caer en un ciclo de preocupación y miedo. Pero cuando comenzamos a agradecer por las pequeñas bendiciones, por las cosas que a menudo damos por sentadas, como el aire que respiramos, la salud, las personas que amamos, nuestras mentes y corazones se llenan de paz. Filipenses, capítulo 4 versículos del 6 al 7 nos anima a no estar afanosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y la promesa es que, al hacerlo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. La gratitud no es solo un acto que transforma nuestra perspectiva, es también un acto de fe. Cuando damos gracias a Dios en medio de la incertidumbre, estamos declarando que confiamos en su plan, aunque no lo comprendamos completamente. Estamos diciendo que, aunque nuestras circunstancias sean inciertas, la bondad de Dios nunca cambia. Es un recordatorio de que Dios sigue siendo Dios y que Él tiene el control, incluso cuando todo lo demás parece fuera de control. Jesús mismo nos mostró el poder de la gratitud en los momentos de incertidumbre. En la última cena, sabiendo que estaba a punto de enfrentar el sufrimiento y la cruz, Jesús tomó el pan y dio gracias. Lucas, capítulo 22 versículo 19. Es un momento profundamente significativo. A pesar de saber lo que se avecinaba, Jesús eligió dar gracias. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos, podemos encontrar razones para agradecer, porque confiamos en el plan soberano de Dios.
La gratitud, en su esencia, es una expresión de humildad. Reconocemos que no estamos en control, pero que Dios sí lo está. Admitimos que todo lo que tenemos proviene de Él y que nuestras vidas están en sus manos. La gratitud nos libera de la carga de intentar controlarlo todo y nos permite descansar en la soberanía y el amor de Dios. Cuando agradecemos, estamos declarando que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Otro aspecto poderoso de la gratitud es que nos ayuda a enfocarnos en lo eterno, en lugar de lo temporal. Las circunstancias de la vida cambian constantemente. Hoy podemos estar enfrentando una crisis, pero mañana podría resolverse. Sin embargo, lo que permanece constante es el amor y la fidelidad de Dios. La gratitud nos permite elevar nuestra mirada por encima de los problemas temporales y ver las bendiciones eternas que Dios nos ha dado. Nos recuerda que, aunque las dificultades vengan, nuestra esperanza está en Cristo y en la vida eterna que nos ha prometido. El rey David es otro ejemplo de cómo la gratitud puede transformar nuestra perspectiva en tiempos de incertidumbre. En muchos de sus salmos, David se encontraba en situaciones desesperantes, perseguido por sus enemigos, traicionado o lleno de miedo. Sin embargo, en medio de esas situaciones, David siempre encontraba razones para alabar y agradecer a Dios. En Salmos, capítulo 34 versículo 1, David declara: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Aun cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo, David eligió la gratitud. La gratitud también nos ayuda a mantener el gozo en medio de las pruebas. En Santiago, capítulo 1 versículos del 2 al 3, se nos insta a tener gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La gratitud nos permite ver las pruebas como oportunidades para crecer, para confiar más profundamente en Dios y para experimentar su provisión de manera más tangible. A través de la gratitud, encontramos fuerzas para seguir adelante, sabiendo que Dios está usando cada situación para nuestro bien. La incertidumbre puede llevarnos a la frustración y el desánimo si no cultivamos un corazón agradecido. Pero cuando elegimos agradecer a Dios, incluso por las cosas pequeñas, nos damos cuenta de que la bondad de Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas. Quizás no tenemos todas las respuestas, pero podemos confiar en que Dios está obrando. La gratitud nos permite ver su mano moviéndose, incluso en las situaciones más complicadas. Es fácil caer en la tentación de quejarnos cuando las cosas no van como quisiéramos, pero la gratitud combate ese espíritu de queja. Nos desafía a ver lo positivo en lugar de lo negativo, a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Cuando agradecemos, incluso por las pequeñas cosas, estamos abriendo nuestros corazones para recibir más de la gracia y la paz de Dios. La gratitud nos recuerda que nuestras vidas no están definidas por nuestras circunstancias, sino por nuestra relación con Dios. Las circunstancias cambian, pero el amor y la fidelidad de Dios permanecen para siempre. Lamentaciones, capítulo 3 versículos del 22 al 23 nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la gracia de Dios, y cuando cultivamos un corazón agradecido, comenzamos a ver esas misericordias nuevas en nuestra vida diaria. La gratitud también nos invita a compartir nuestras bendiciones con los demás. Cuando reconocemos cuánto hemos sido bendecidos, incluso en tiempos difíciles, somos más propensos a ser generosos con los demás. La gratitud nos libera del egoísmo y nos permite ver las necesidades de quienes nos rodean. En lugar de enfocarnos solo en nuestros propios problemas, la gratitud nos anima a ser una bendición para otros, recordando que Dios nos ha dado lo suficiente para compartir. La gratitud es una declaración de confianza en el plan de Dios. Al agradecerle, estamos diciendo: Señor, confío en que tienes un propósito para todo lo que estoy viviendo. Aunque no lo entienda ahora, sé que estás obrando para mi bien. Esta actitud de gratitud nos permite caminar con paz y esperanza, sabiendo que Dios tiene el control, incluso en medio de la incertidumbre. Así que, en momentos de incertidumbre, elige la gratitud. Agradece a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Mantén tu mirada en su fidelidad, y permite que la gratitud transforme tu corazón, llenándolo de paz, fe y esperanza.
Si en este momento te encuentras en medio de la incertidumbre, sintiéndote perdido o frustrado, quiero que recuerdes algo muy importante: Dios no ha terminado contigo. Su plan sigue en marcha, aunque no siempre podamos verlo. Cada paso que das, cada lucha que enfrentas, cada alegría que experimentas, tiene un propósito divino. Puede que hoy no entiendas el porqué de las circunstancias, pero ten la certeza de que Dios lo está orquestando todo para tu bien. Él te ama profundamente y sigue trabajando en tu vida. Confía en Él, porque Dios no se equivoca. A lo largo de la historia bíblica y nuestras propias experiencias, vemos una y otra vez cómo Dios toma lo que parece caos y lo transforma en belleza. Todo pasa por algo, y aunque ahora las piezas del rompecabezas parezcan confusas, un día verás cómo todo encaja perfectamente. Su amor por ti es eterno, y su plan es mucho más grande y mejor de lo que puedas imaginar. Por eso, sigue adelante con fe, sabiendo que Dios tiene el control. Antes de terminar, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta confianza en tu vida diaria. ¿Hay áreas donde necesitas soltar el control y confiar más en Dios? ¿Hay situaciones en las que el miedo o la duda te han robado la paz? Te animo a llevar esas preocupaciones en oración, a entregarlas al único que puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te llama a confiar en Él, y esa confianza transformará tu vida de maneras asombrosas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a caminar más cerca de Dios cada día. También me encantaría que dejaras un comentario, compartiendo cómo este mensaje ha impactado tu vida o las formas en que has visto a Dios obrar en medio de la incertidumbre. Y no te olvides de compartir este video con alguien que necesite ser recordado de que Dios tiene un plan perfecto, incluso en los tiempos difíciles. Gracias por acompañarme en este viaje de fe. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las promesas de Dios y cómo podemos vivir con confianza y propósito en cada circunstancia. Dios te bendiga.